Hola de nuevo. En el vídeo anterior que estábamos haciendo integrales circulares, apareció un problema muy interesante y es que teníamos un par de soluciones aparentemente iguales. Esta era una y esta era la otra. Se supone que al desarrollar estos senos de 2x, coseno de 2x con trigonometría, llegaríamos a esta solución de aquí, pero la realidad es que es muy posible que eso no sea así. Y esto es algo que ocurre de vez en cuando y además te puede dar lugar pues, a ciertos quebraderos de cabeza. Fíjate que en el fondo lo que estamos haciendo son funciones que al final la derivada de estas primitivas me tiene que dar la función original. En el vídeo anterior comprobamos que la derivada de esta primitiva daba la función original y la derivada de esta otra primitiva también daba la función original. Pero hay una serie de cosas aquí que es verdad que te pueden romper un poco los esquemas y vamos a ver un ejemplo en particular. Habíamos pensado en hacer el ejemplo anterior y demostrar qué ocurría con el ejemplo anterior, pero es verdad que resultaba bastante más complicado de lo que esperaba. Entonces creo que es mucho más comprensible este y al fin de cuentas pues va a ser básicamente lo mismo. Entonces, ¿cómo se hace una integral de este estilo? Pues para mí lo más sencillo y realmente para cualquiera, vamos a colocar al revés aquí el coseno y aquí el seno. Ya estás viendo que en el fondo integral es pues, ver muchas integrales y al final poco a poco van apareciendo recursos, mecanismos y un montón de cosas que además se repiten mucho, con lo cual y fíjate que aquí lo que voy a hacer es que aquí tienes una f de x, aquí tienes una f de x. Esta f de x está elevado a n, lo que pasa es que la n es igual a 1 y la integral es tan sencillo como seno cuadrado de x partido por 2 y más c. Fíjate que si derivamos esta expresión, pues nos queda efectivamente 2 seno de x coseno de x partido por 2, se van los doses y tenemos seno de x por coseno de x. O sea, la comprobación ni la hago porque es relativamente sencilla. Vamos a la forma 2, que es la siguiente. Imagínate que te hubieses dado cuenta de que esto es casi el seno del ángulo doble. ¿Qué me faltaría para que fuese eso? Me faltaría un 2 aquí, que lo podemos meter y lo podemos quitar después, sin ningún problema. Entonces aquí tendríamos que esto es un medio de la integral del seno del ángulo doble. ¿Cómo se integra el seno del ángulo doble? Pues espero que hayas practicado mucho con las integrales no tan inmediatas. Aquí tenemos el seno de una cierta función, f de x, el medio por supuesto va a seguir por aquí, y su integral sería el coseno de 2x más la constante, siempre y cuando aquí estuviese la derivada de lo que tenemos aquí dentro. ¿Te la puedes inventar? Pues sin ningún problema, puedes poner ahí otro 2, pones aquí fuera otro 1/2 y nos quedaría algo de este estilo. Añadimos la constante c. Ahora bien, no te olvides aquí de una cosa muy importante y es uno de los fallos más habituales cuando derivamos el seno. El resultado es el coseno, pero cuando derivamos el coseno, el resultado es el menos seno. Es decir, si integramos el seno, tenemos menos el coseno, es decir, el resultado final va a ser menos el coseno de 2x partido por 4 más c. La pregunta ahora es, tenemos dos soluciones y se supone que las dos tienen que ser iguales. No me voy a esforzar siquiera en comprobar que la derivada de esta da efectivamente este resultado. Las dos dan este resultado al derivarlas, con lo cual las dos tienen que estar bien. Con lo cual las dos tienen que estar bien. La pregunta es si realmente las dos son iguales. ¿Cómo podríamos comprobar que esto es igual a esto? Pues parece natural que vayamos de este lado a este. ¿Por qué? Porque podemos desarrollar el coseno del ángulo doble como coseno cuadrado menos seno cuadrado. Recuerda todas tus formulitas de trigonometría. Vamos a respetar el más c hasta el final y lo que haremos aquí será cambiar este coseno cuadrado por 1 menos seno cuadrado, de forma que tenemos 1 menos seno cuadrado, que es 1 menos 2 seno cuadrado de x. Quitamos los paréntesis y lo que tenemos es 2 veces el seno cuadrado de x menos 1, todo ello partido por 4 y a esto le sumamos c. Y si partimos esto en 2, al final lo que nos queda es seno cuadrado de x partido por 2, que hasta ahí la cosa va bastante bien, menos un cuarto y más c. Entonces comprobamos la forma 1 y comprobamos la forma 2. Sí es verdad que parece que tiene muchas similitudes, pero claro, aquí ha aparecido un cuarto que aquí no había aparecido antes. Y aquí está un poco lo que queríamos mencionar con este vídeo, que es que las integrales trigonométricas dan lugar muchas veces a este tipo de casuísticas y aquí el problema está en lo siguiente. Cuando ponemos aquí una c, es una c indefinida, te recuerdo que estamos en integrales indefinidas, no sabemos cuánto vale esa c, pero si yo multiplico esa c por 2 o por 3 o por 4 o por 5, sigue siendo una constante como otra cualquiera. Le puedo sumar 1, restar 1, es decir, un poco lo que yo quiera. Claro, ¿qué está pasando aquí? Aquí lo que está pasando realmente es esto.
cuando hemos integrado, hemos asumido que este C y este C son iguales porque es una constante genérica, pero eso no es verdad. Son constantes generales, eso es verdad, pero no tienen por qué ser iguales. Entonces vamos a llamarle a este, por ejemplo, B, por llamarle de alguna forma, y le llamamos a la segunda constante C. Claro, aquí el problema es que estas dos constantes en las dos soluciones exactamente no son iguales. No es un problema luego a la hora de hacer cálculos, pero sí es muy interesante que veas qué relación hay entre una cosa y la otra. Entonces a la forma 2 sí le dejamos la C y si desarrollamos todo esto paso por paso, aquí ¿qué tienes al final? Pues tienes un menos un cuarto que es un numerito, más una C que es un numerito y a esto le podemos llamar la constante B, que es justamente lo que teníamos en la forma 1. Dicho de otra forma, dos primitivas son iguales si como mucho difieren en una constante, es decir, esta primitiva y esta son iguales siempre y cuando como mucho haya por aquí un más uno, más dos, más un cuarto, menos un cuarto o algo así. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas derivar esta expresión o derivar esta expresión nos va a dar exactamente igual. La derivada de c es cero y la derivada de menos un cuarto también es cero. Por eso esta forma y esta forma son iguales, pero esto que está aquí y esto que está aquí no tienen por qué ser iguales porque puede haber constantes por ahí por medio integradas en las propias funciones. Ten un poco de cuidado con estas cuestiones, nada más. Espero que te haya sido útil este vídeo y nos vemos ya en el siguiente.